placer para nosotros tener aquí al doctor Claudio Martínez de Val. Ana va a hacer la presentación del currículo, digamos, de nuestro ponente hoy. Y yo lo que les voy a pedir es que silencien sus celulares, por favor, y hacerles el anuncio de seguridad. Si hay una alarma de sismo, incendio, emergencia, la mitad del auditorio salimos por estas puertas y los que estemos próximos a las puertas ayudamos a abrir las puertas para que todos podamos desalojar de manera tranquila, sin correr, sin empujar, y lo correspondiente se hace con las puertas de aquel lado. Mitad del auditorio para un lado, mitad del auditorio para otro, y le voy a hacer la palabra a Ana para presentar al doctor Claudio Martínez de Val, que viene de la hermana República del Uruguay. Entonces, gracias por venir y por hacer el esfuerzo de estar aquí hoy, que es un seminario extraordinario, y les recuerdo que nos esperamos el próximo martes. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí presentarles al doctor Claudio Martínez de Val. Él tiene una gran trayectoria científica y además ha trabajado mucho por la divulgación. Ha trabajado en revistas, en revistas de ciencia, pero además en programas de radio y televisión, y ha estado muy encaminado a la colaboración entre distintos investigadores de América Latina y al entendimiento integral de sus problemas, siempre utilizando herramientas moleculares en términos de salud pública, de los problemas del campo, y además entender la diversidad filogénea, sistemática de problemas más normales para todos nosotros, ¿no? Él se formó como químico farmacéutico y después obtuvo el doctorado en ciencias biológicas. Ha trabajado en montones de instituciones y, como verán, es difícil decir cuál es la adscripción, ¿no? Entonces, las adscripciones están puestas ahí. Sus principales líneas de investigación se han movido entre bases moleculares del desarrollo, trazabilidad molecular en alimentos, sistemática en patógenos y filogeografía en muchos grupos de vertebrados e invertebrados, algunos que tienen que ver con problemas específicos y otros, supongo que relacionado a todos sus estudiantes. Es un representante, creo, de la multidisciplina, sobre todo en entender las causas y los efectos y los distintos problemas y cómo solucionar cosas que tienen que ver con organismos genéticamente modificados, y a eso se debe parte de su visita ahora en México, pero ha sido un gran colaborador con la UNAM, ha trabajado con el Instituto de Ecología y con el CEICH en algunas estancias, y bueno, tiene muchos artículos arbitrados, citas, estudiantes graduados y cursos por el mundo, y además puede presumir en su currículum ser músico y compositor. Bienvenido, Claudio. A ver, ahora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, soy músico, estoy terminando de grabar mi primer disco solista. Tengo una banda que se llama Supernova. Supernova Uruguay, pueden buscar en YouTube, tenemos algunos videos. Y nos caracterizamos por hacer música improvisada, o sea, no tenemos repertorio. Los ensayos son muy divertidos porque no ensayamos nada fijo, y los toques en vivo más todavía. Bueno, pues sí, trabajo en varios lugares. Digamos que mi adscripción primaria es el laboratorio de trazabilidad molecular en interés. ¿Se está escuchando bien? Yo me noto un poco cortado. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Analizamos alimentos en cuanto a su contenido de ADN. Entonces ahí podemos determinar qué especies lo componen, animales, vegetales, y dentro de los vegetales nos hemos como enfocado más en el tema transgénico, porque verán que es un tema como muy sensible para nuestro país y la región y el mundo en realidad. Pero también desde los inicios he participado en el espacio interdisciplinario, ahora les voy a platicar un poco, y por esta cuestión de la interdisciplina terminé integrando actualmente el comité académico de un diploma en política de drogas, porque ustedes saben que se regularizó el uso de cannabis en Uruguay, entonces eso generó un diplomado específico para
en fin, tratar toda esta problemática, pero no de eso que les voy a platicar hoy. ¿La siguiente? Ah, ¿dónde dejé con eso? Bien, para los que no conocen mi pequeño país, ahí está, Uruguay. Es un estado pequeño entre dos gigantes, Argentina y Brasil, y fue como inventado por la misma persona que inventó a Bélgica. O sea, para dar un contexto geopolítico a todo esto, Lord Ponsonby. Entonces, como manera de que no chocaran los imperios lusitano y español. Pero bueno, tenemos una identidad propia porque es República Oriental del Uruguay, o sea, estamos al oriente del río Uruguay, que es ese río que nos une y nos separa con Argentina, aquí. Y eso hace que los problemas que suceden aquí también suceden en toda la región, porque somos parte de la Pampa. Entonces, el contexto geopolítico creo que es importante en esto que voy a comentar ahora. Hasta hace poco tiempo, cuando se llegaba al aeropuerto de Montevideo, se veía ese marbete como sello país, Uruguay natural. Y creo que ahora está un poco cuestionado hasta el punto de que ya no está más en el aeropuerto, ahora dice Uruguay digital. O sea que eso da una idea de un cambio de políticas interesante a nivel país. A nivel de cultivos transgénicos, no voy a entrar en detalle de lo que es un transgénico, no sé que después me lo pregunten, porque quiero hablar más de la cuestión interdisciplinaria hoy. Pero bueno, mi país es uno de los grandes productores de transgénicos en el mundo, es el número 10, creo que estamos mejor que en el fútbol, de hecho. Y producimos maíz y soja en grandes cantidades, sobre todo soya. Fíjense que la 10ª parte de nuestro pequeño territorio está ocupado por cultivos transgénicos y la 10ª parte del territorio está ocupado por bosques destinados a la pasta de celulosa. O sea que formamos parte de un modelo netamente extractivista que existe a nivel mundial. Y con respecto a un tema que voy a tomar como análisis de caso hoy, en el anterior se podía ver que son más o menos 30 países los que producen transgénicos y 65 países etiquetan y nosotros, bueno, somos el número 65, les voy a contar un poco esa historia. Entonces, fíjense qué fuerte que es la determinación geopolítica de todo esto, porque una gran compañía denominó a toda la zona como la República Unida de la Soya, o sea que nosotros pertenecemos a esa república, y quiere decir entonces que en realidad estos límites están extendidos, o sea, están extendidos sobre todo hacia el sur, pero también hacia este lado, Paraguay, Bolivia. Es una zona de mucha densidad de cultivo de soya. Como ustedes sabrán, el cultivo de soya forma parte de un modelo de producción agroindustrial, o sea, no es solo la soya, sino que viene acompañada de un paquete tecnológico que implica el uso masivo de agroquímicos, agrotóxicos. En particular, la soya que se planta en Uruguay es resistente a herbicida, en su origen fue resistente a glifosato, ahora hay soyas resistentes a otros herbicidas, enseguida lo vamos a ver, y también últimamente la soya es tolerante, o sea, es insecticida. Esto ha motivado que en la región científicos nos pusiéramos a analizar críticamente el modelo, en particular, digo, dentro de tantas actividades que hemos hecho, traigo esta que se hizo en 2013, donde participó gente quizás conocida por ustedes, como Rubén Nodari, David Cardoso, Carlos Vicente Argentina, Andrés Carrasco, fallecido al año siguiente, biólogo molecular muy conocido por sus trabajos en desarrollo, en fin. Digamos, la última actividad grande que hemos organizado es este encuentro en el Parlamento Nacional, donde vinieron especialistas de la región, Damián Berseñasi, Damián Marino de la Argentina, Carlos Piñetti de Brasil,
Y digo, traigo esta colación porque en esta liga están los videos de las presentaciones de esta gente, son muy recomendables como para entender la problemática de este asunto del cultivo masivo de transgénicos, sobre todo a nivel de la salud, que es el tema que más nos está preocupando en este momento. Estos son los eventos. Cuando se produce un transgénico, en fin, se hacen una serie de construcciones genéticas, se insertan cassettes de ADN, en fin, se hace una selección, se hace una cruza, y finalmente se obtiene una línea que es la que se patenta y eso se le llama evento. ¿Está bien? Eso así súper resumido. Y los eventos autorizados en Uruguay pueden tener estas características: liberación bajo uso de contenido, o sea, más bien como de experimentación, liberación a escala de campo, condiciones controladas, también experimentación. Estas son las que se plantan masivamente, o producción de semillas para exportación. Perdón. Entonces tenemos 10 eventos de maíz autorizados, 7 eventos de soya autorizados. Y acá ustedes pueden ver el nombre del evento, y fíjense que algunos aparecen con una X, porque eso quiere decir que son eventos que llaman apilados, o sea, se apila sobre la misma planta diferentes cassettes transgénicos para dotar a la planta de diversas características fenotípicas de resistencia. Entonces, por ejemplo, fíjense, esta soja es cuádruple. Esta soja, este maíz, también cuádruple. Y una cosa interesante es que se han cruzado maíces que provienen de diversas compañías originarias, porque digo, estos no son desarrollos académicos, sino que son industriales, provienen de la industria, y hay grandes compañías que son las que se dedican a producir estos vegetales modificados genéticamente. Si precisa más información, esta liga acá. Y justamente en esa liga ustedes pueden entrar a lo que es la estructura que regula todo el tema de transgénicos a nivel nacional. Las decisiones finales las toma un Gabinete Nacional de Bioseguridad integrado por estos 6 ministerios. Incluso antes de que se libere un evento o se apruebe un evento, porque hasta ahora todos los que han sido analizados han sido aprobados finalmente, se pasa por una especie de consulta pública. Después vamos a hablar un poquito de eso, porque ahí, digamos, la ciudadanía tiene cierta capacidad de diálogo con esta estructura. Todo esto está regulado por un decreto presidencial del año 2008 que generó esta estructura, que ustedes ven ahí su organigrama. Esta es la parte técnica, la de aquí, en grupos ad hoc que, digamos, analizan diversas problemáticas asociadas con el cultivo, con la planta en sí. No se analiza el modelo. Esto es importante destacarlo porque es una gran controversia que hay dentro de nuestro país. Se está liberando al ambiente una planta transgénica, pero no solo la planta transgénica, es todo el paquete tecnológico que viene asociado a la planta. Y eso no se discute previamente. Solo se discute la planta en sí, por ejemplo, su construcción molecular, si hay casos de flujo génico, hipoexistencia, qué efecto puede tener sobre el organismo blanco, qué efectos podría tener sobre la salud humana y animal. Al igual que en la mayoría de los países, lo que se analiza para tomar una decisión ahí es un dossier que proporciona la propia empresa interesada en que se libere el evento. ¿Qué rol juega la academia en todo esto? Es un rol muy relativo, porque si bien forma parte de algunos de sus grupos, la Universidad de la República, la cual estoy representando, no abandonó esta instancia técnica en el año 2012. A partir del año pasado regresó, pero todavía no de manera formal. Y además los informes que salen de estos grupos no son vinculantes, quiere decir de que esos informes no condicionan la decisión final, o sea, son tomados en cuenta o no son tomados en cuenta.
Luego, digamos que el paradigma de toda esta regulación es de una coexistencia regulada entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Vamos a discutir eso un poco más adelante. Dentro de esta coexistencia regulada, la parte de etiquetado, que es, digamos, en la que yo he trabajado más, la parte legal es muy borrosa, porque fíjense que dice, el GENEBIO promoverá acciones tendientes a la implementación del etiquetado de los alimentos que contienen OGM como voluntario, genéticamente modificado, o sea, esto es muy borroso, y en los hechos no había etiquetado en Uruguay, no aparecía ni GM ni no GM. Sin embargo, la oración termina con aplicable a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final, o sea, en góndola de supermercado o en un mercado, la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificadas. Y ahí fue que entramos nosotros en la parte técnica a analizar el ADN y las proteínas. Yendo un poco más en profundidad a lo que sucede en Uruguay el día de hoy, tenemos, estos son miles de hectáreas, soya, maíz, estos son los transgénicos. Este es un típico panorama del campo uruguayo. Bueno, el maíz atacado por un gusano, pero bueno. Y los rasgos, o sea, digamos, los rasgos fenotípicos codificados por esos transgenes son tolerancia a herbicidas en un 82% y tolerancia a herbicidas más insecticida, que es lo que llama la tecnología BT, 18%. Entonces, acá están la lista de algunos eventos. Entonces, acá uno se empieza a preguntar, ¿por qué la necesidad de apilar sobre una planta diferentes eventos? O sea, hacer un evento apilado. Porque a nivel de campo se empezó a dar fenómenos de resistencia. Aparecieron malezas resistentes a los herbicidas y aparecieron insectos resistentes a ese insecticida sistémico que produce la planta. Entonces, la respuesta de la industria ha venido siendo hasta ahora, y por lo que se ve en el horizonte va a seguir siendo en los próximos años, más de lo mismo. O sea, al apilar diferentes resistencias, se pretende quebrar esa, valga la redundancia, de resistencia del campo. Pero bueno, eso ya genera cierta duda sobre la sustentabilidad de este modelo. En maíz tenemos 2 eventos autorizados. Fíjense que primero codificamos toxinas para lepidópteros, coleópteros, ahora para facilitar su trabajo en campo resistente al glifosato. Y bueno, esto ha conllevado un aumento del uso de agroquímicos en nuestro país. La superficie de agricultura vinculada a transgénicos es esta línea negra, y acá tienen en estas barras lo que son los herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros. Entonces, lo primero que llama la atención es que, por ejemplo, si el maíz es insecticida, se suponía que se iba a utilizar menos insecticida en el campo. Pues bien, no ha sucedido esto. Acá cayó la zafra por temas climáticos, en fin. Y además, por estos temas de resistencia, los herbicidas, fíjense cómo han crecido. Estamos en una situación en la cual la superficie de agricultura en un periodo de 14 años se multiplicó por 4, de 0,5 a 2,2 millones de hectáreas, y las importaciones de plaguicidas por 6,5, o sea, más que el aumento de superficie plantada. Los herbicidas se multiplicaron casi por 8 y los insecticidas por 4. Esto hace que, si uno divide por la población del Uruguay, que son 3 millones, estamos hablando de que son varios litros de veneno, o biocidas, o plaguicidas, como quieran llamarle, por persona por año, en un territorio que es finito y pequeño. Estamos hablando entonces de millones de litros, 15 millones de litros de glifosato,
5 litros por persona de glifosato. Y que es sumamente tóxico, los 4D, que era parte de la agente naranja que se utilizó en Vietnam, pasó de 0,14 a 2 millones de litros, o sea, casi 1 litro por persona por año. Y esto ha conllevado, como les decía, un aumento en las malezas tolerantes al glifosato a nivel global, fíjense. Entonces, desde la introducción del transgénico. O sea que la aplicación de este modelo ha conllevado la aparición de malezas resistentes. Es interesante estudiar el mecanismo genético y epigenético que está atrás de esto. Tiene que ver, ahora se ha publicado un trabajo recientemente así como los tumores desarrollan resistencia a los fármacos quimioterápicos, se generan ADNs extracromosomales circulares que eso amplifica. Entonces, por más que se añada el veneno, la planta sigue siendo tolerante, pero como la enzima afectada se produce en tales cantidades, sobrepasa el efecto del veneno. No sé si me explico. Y también se dan otro tipo de mecanismos epigenéticos. Volviendo aquí, en Argentina, en Brasil, esto es un fenómeno global, la aparición de malezas tolerantes. Se puede entonces especular que cuanto más herbicida se utiliza, más aparición de malezas tolerantes a nivel de campo. Bueno, entonces, claramente esto es un tema sumamente complejo de abordar. Tiene su parte económica política, la parte científica, digamos, pura y dura, que es por donde entramos nosotros, la parte de salud como consecuencia, la medioambiental también, una parte bioética, social, también cultural, sobre todo aquí en México el tema del maíz, ustedes lo conocen muy bien, la importancia que tiene. A nivel científico es un campo de batalla, hay científicos en los cuales están parados como de un lado y de otro, a veces el diálogo es muy complicado, se sufren presiones, a veces no son presiones directas, sino por ejemplo que se reflejan en falta de financiación a proyectos concretos, en fin. No estamos en una condición tan dramática como sucede, por ejemplo, en el gran país del norte. Y las consecuencias de la aplicación de este modelo que empezó en el Uruguay, entonces en el año 96, o sea, ya llevamos 22 años, sí ha aumentado el Producto Bruto Interno, el PIB, por exportaciones, pero hay mayor uso de pesticidas, pérdida de biodiversidad, todo esto está registrado a nivel académico, pérdida de soberanía alimentaria, porque los transgénicos vienen con patentes, entonces incluso hay que firmar un compromiso al plantarlo de que no se va a utilizar la semilla obtenida para plantar al año siguiente, o sea que hay que comprar semilla nueva. Entonces, y bueno, hay una crisis muy grave con los polinizadores, en particular con las abejas. El año pasado se constató una pérdida del 30% de las colmenas de abejas en Uruguay. Y eso está vinculado directamente con los cultivos que tienen cerca, o sea, con el uso de venenos en campo. Eso también generó contaminación de la miel. Hemos tenido, es un rubro no tan masivo obviamente como la soya, pero eran 30 millones de dólares que se exportaban a Alemania, por ejemplo, que es un mercado de alto poder adquisitivo, pero muy exigente en cuanto a los análisis. Y se nos rechazó la miel por presencia de pesticidas y también de secuencias transgénicas. Los alimentos también están contaminados, ahora voy a hablar más de esto, con secuencias transgénicas de ADN y pesticidas, contaminación de cursos de agua. Esto fue lo que hizo como saltar este tema a nivel de la opinión pública. Cuando se constató que Uruguay, que está sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas más grandes de agua del mundo, los cursos de agua empezaban a dar valores alarmantes de pesticidas de manera sistemática, y sobre todo el agua potable que alimenta a Montevideo, que es la capital, que es donde vive la mitad de la población, eso hizo enseguida un gran eco en la sociedad. Hay otros lugares afectados, por ejemplo Punta del Este, o sea que es como un balneario top, digamos, en Uruguay. Entonces este tema tomó estado público y esto hace cuestión de 2 o 3 años. Luego hay un aumento alarmante de enfermedades crónicas no transmisibles. Esto
lo que está sucediendo en Argentina, que está pegado, lo pueden ver en los videos que les puse en la liga, ahí tienen las cifras exactas. Nosotros, a decir verdad, no tenemos epidemiología desarrollada al respecto, es muy incipiente, y sí, lo que está registrado son las intoxicaciones agudas por deriva y o mal uso de la tecnología. Bien, entonces, entrando a la parte más interdisciplinaria, desde hace ya unos 15 años que diversos grupos académicos empezamos a trabajar sobre este tema de diversos ángulos, y así se fue nucleando gente de agronomía, química, ciencia, medicina, nutrición, derecho, sociología, gente del Ministerio de Salud Pública y también productores orgánicos que veían que el maíz que estaban plantando se estaba contaminando por flujo génico con el maíz transgénico. Entonces ahí empezó nuestro trabajo de laboratorio sobre todo esto, fuimos apoyados por la Universidad de la República y en el año 2015 elaboramos un informe, que hecho sea de paso lo tengo acá en su versión, en su versión resumida. Traje 3 o 4 ejemplares para dejarles. Es un librillo que está acá, un librillo que lo voy a dejar acá para después si quieren se lo llevan. Este librillo está pensado para todo público, está escrito en un lenguaje accesible, de la manera más equilibrada posible, pero sí hay un informe de más o menos 200 páginas de la situación de transgénicos en Uruguay específicamente. Ese informe está siendo actualizado en estos momentos y va a salir una segunda versión también en papel hacia fines de año. Y esto dio lugar a la formación de lo que llamamos el colectivo T, por transgénicos, donde estaba toda esta gente que le mencioné anteriormente. Uy, esto se desconchifló. Pero bueno, como resultado del colectivo tenemos la redacción de decretos departamentales de etiquetado de alimentos transgénicos, hasta el momento 4 de los 19 que hay en Uruguay, entre ellos Montevideo, y organizamos un curso de bioseguridad junto con la gente de Genov, Noruega, formalizamos el colectivo T como tal, o sea, nos empezamos a llamar como tal en 2015, hemos formado recursos humanos, tesinas finales de licenciatura, tesis de maestría, doctorados, y en el 2016 formalizamos el colectivo TA. ¿Por qué TA? Para ustedes TA, capaz que dicen separada, TA, ¿no? ¿Me suena? TA en el Río de la Plata es muy utilizado como expresión que quiere decir, bueno, está, o ya basta, o vamos a otro lado, está, también como una cuestión afirmativa. O sea, se utiliza mucho. Y entonces nos gustó algo que fuera bien corto, muy fuerte, pero que a su vez reflejara la integración del colectivo, porque la parte A del colectivo es que se sumó la gente que está trabajando en las alternativas agroecológicas. Y eso para nosotros fue así como un suspiro, porque realmente el trabajo de todos estos años, encontrar contaminación de transgénicos en alimentos, encontrar pesticidas en alimentos, encontrar flujo génico, contaminación de maíz orgánico en campo, y uno contaba todo esto al público y al final era todo como un bajón, porque decía, bueno, incluso por más que uno trata de aclararle a la gente de que no todo es transgénico, porque está esa percepción en la opinión pública, por lo menos uruguaya, de que todo es transgénico. Claro, ven el jitomate, que allá es un híbrido que es duro, con poco gusto, en general, y el industrial me refiero, o ven que nos llegan cosas en esta globalización, que llegan frutillas de China o quién sabe de dónde, y realmente se ha perdido el sabor original de las frutas y hortalizas que estábamos acostumbrados en nuestra niñez. Entonces la gente empieza a decir todo transgénico. Entonces aclaramos, no todo transgénico, en Uruguay solo soy de maíz. Bueno, me pregunto si algo del aceite, por ejemplo, que está entrando, quizás sea algo transgénico, en fin, todo eso falta analizar. Pero incluso por una cuestión personal, a mí me gusta estar a favor de y no en contra de. Entonces digo, bueno, aparece la agroecología que realmente lo veo como una alternativa basada en ciencia
para poder producir alimentos sanos, saludables y a una escala que pueda alimentar a la población. Entonces, ahí formalizamos el colectivo TAC. La primera acción que hicimos fue hacer un proyecto de ley nacional de etiquetado de alimentos genéticamente modificados, basados no tanto en la discusión si es bueno o es malo, porque esta discusión, como ustedes atestiguaron hace poco, que se dio acá en la UNAM y yo la seguí online, es una discusión medio que sin fin. Entonces, pero sí en el derecho al consumidor a saber lo que está consumiendo. Y eso sí está amparado por una ley en Uruguay, que es, bueno, y como sí se puede asumir de que no son sustancialmente equivalentes un transgénico con un no transgénico, bueno, pues solo basado en el derecho al consumidor se redactó este proyecto de ley que ahora está siendo tratado por el Parlamento. Bueno, siguiendo, y dentro de este proyecto de ley hemos llegado a una definición de organismos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque nos hemos adelantado a lo que se viene, que son los alimentos elaborados a través de edición genómica o biología sintética. Voy a ir a eso al final de la charla. Entonces, se entenderá por organismo genéticamente modificado aquel que haya sido alterado a nivel molecular o celular en cualquier forma distinta a la posible bajo condiciones o procesos naturales. No será considerado como procesos naturales, esto es muy leguleyo, o convencionales, todas las técnicas de ADN y ARN recomiendan incluyendo edición genómica. O sea que acá incluimos transgénicos, ARN interferencia y edición genómica y biología sintética, y esto está en el proyecto de ley. Esto es digamos, lo que estamos manejando como definición. Entonces, ¿qué es lo que nos trae hoy aquí? Así como novedades, bueno, presentarles al colectivo TAC, que tiene esta integración. Yo soy co-coordinador junto con la doctora Inés Gazzano de Agronomía. Estos son los integrantes, como verán son de muchas extracciones. Hay gente que viene de la academia, como entonces está la parte de la T, Ciencias, Derechos, ya lo mencioné, la A, sobre todo la gente de Agronomía y la red temática del medio ambiente, pero también hay mucha gente de organizaciones sociales. Y esto es interesante porque entonces digamos, los objetivos del colectivo TAC, que ahora se lo voy a mencionar rápidamente, y la agenda de investigación está siendo articulada con la parte de la producción. O sea que estamos haciendo, digamos, proyectos de ciencia aplicada apuntando a mejorar la producción orgánica. Y ahora les voy a contar algunos ejemplos. Bueno, esto es un poco lo mismo para que vean quiénes están. Estos son los objetivos. Evaluación del impacto del paquete tecnológico. Esto ha generado, por ejemplo, que a nivel de diálogo con el GNBio, que decía que solo analiza las plantas transgénicas, nosotros pensamos que hay que modificar lo que se llaman los términos de referencia, que es lo que se analiza al evaluar el evento. Nosotros pensamos que hay que evaluar el paquete tecnológico y además hacer un seguimiento post-liberación. Porque ellos analizan pre-liberación a la planta y después que se libera a campo ya se desentienden del asunto. Nosotros creemos que hay que monitorear qué pasa después también y no dejar en manos de la academia o de los organismos de contralor, por ejemplo de salud o medioambiental, el analizar el modelo post-liberación. Evaluación de sistemas de producción agroecológicos para la contribución al rediseño de sistemas productivos. Esto, el año que viene tenemos elecciones generales en Uruguay, entonces estamos tratando de que este tema se ponga en la agenda política, de a poco lo estamos logrando, vamos a ver qué pasa realmente. Es todo un desafío articular con el sistema político porque ellos tienen sus agendas de ganar las elecciones. Y nosotros vamos un poco más allá, o sea, tratar de... Perdón, estoy yendo al revés de lo que quería ir. Ahí. Bien, aporte de criterios técnicos para la regulación, esto tiene que ver con lo anterior, y otras políticas públicas sobre seguridad y soberanía alimentaria y salud humana, formación de recursos humanos. Estos son como los objetivos generales. Y los específicos que reflejan la integración del colectivo son muchos, no voy a entrar en todos los detalles, pero, por ejemplo, hay una cosa que es increíble, es que en Uruguay no se puede analizar la presencia de glifosato en líquidos humanos, ni en orina ni en sangre.
Y es el herbicida más utilizado, es el agrotóxico más utilizado en todo el mundo. Como le decía, estamos expuestos a 5 litros por año cada persona de este herbicida. No hay modos técnicos de analizar glifosato en líquidos humanos. Eso es una omisión, digamos, que nos parece que no puede seguir. Entonces hemos, digamos, puesto un poco el foco en eso, que por favor las autoridades competentes empiecen a analizar el glifosato. Como no, eso va todo muy lento, lo empezamos a hacer nosotros. Ahora les voy a contar un poco. Analizar el aumento del uso de plaguicidas, su relación con el proceso de alguna enfermedad. Acá está trabajando una chica que está terminando doctorado acá en el UNAM. Hizo trabajo de campo en Uruguay, pero está haciendo la parte más académica, digamos, aquí. Analizar la presencia de residuos de plaguicidas en muestras de productores orgánicos, otras materias primas y productos finales. Analizar la presencia de transgénicos en semillas, cultivares, materias primas y productos finales. Evaluar la escala global de la producción de agrocommodities. Porque, ¿a dónde van estos transgénicos que estamos produciendo? No van a alimentar a la población humana. Nosotros estamos alimentando a los chanchos de China y a las vacas europeas. Y ese es el destino de nuestros granos transgénicos. ¿Por qué los chanchos de China? Porque en China hay una migración gigante de población del campo a la ciudad, precisa proteínas animales, entonces eso ha llevado a un aumento en la producción de cerdos, y esos cerdos se tienen que alimentar. Entonces, en China los humanos no consumen transgénicos, está prohibido, pero sí los animales que los alimentan. Perdón, el clima tan seco me afecta la garganta. Bueno. Entonces, con respecto a estos objetivos específicos, lo que tengo para contarles es que hemos empezado a determinar glifosato en orina humana a través del método ELISA, que no es el método mejor o más exacto. El método es una cromatografía, una HPLC, que sí la hace el doctor Marino en La Plata, entonces La Plata no queda lejos de Montevideo. Estamos articulando con él para que aquellas muestras que den más interesantes se las analice, en fin, estamos tratando de elaborar un proyecto conjunto. También les cuento que estamos con Marino y con la gente de ecología aquí en la UNAM, estamos analizando alimentos de toda América Latina, elaborados a partir de maíz, alimentos industriales, por la presencia de transgénicos y glifosato y otros pesticidas, articulando, triangulando con el doctor Marino en La Plata. Esto está puesto a punto todavía. Después analizamos transgénicos en, por ejemplo, maíces criollos de productores de la red semilla, que son productores orgánicos, se supone que no hay contaminación. Sí encontramos muestras positivas. Y esto puede deberse a un flujo génico a través del polen, o puede deberse a través de un trasiego de semillas, porque las semilleras o las tiendas que venden insumos no tienen etiquetado el producto. Aparece como el nombre de un híbrido, pero no se sabe. El productor pregunta y dice esto es transgénico, no, y lo compra de buena fe, pero resulta que sí lo era, y ahí empezó a contaminar todo alrededor. Después un trabajo interesante, que es una tesis doctoral, fue la elaboración de indicadores, porque muchas veces nosotros hacemos, sobre todo los biólogos, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer cosas de manera cualitativa, y cuando queremos articular con el sistema político o de regulación, hay que presentar números. Entonces, el sistema de indicadores es la tesis doctoral de Liliana Terradas, que también analizó las principales políticas asociadas a la expansión de cultivos transgénicos en el Mercosur, que es toda esta parte sur de América, en comparación con la Unión Europea. Entonces analizó, qué sé yo, número de patentes o uso de herbicidas, en fin, un montón de variables. Y bueno, voy a ir muy rápido en esto, pero sí llegó incluso a esto que está acá abajo, es un observatorio de cultivos genéticamente modificados que es libre, es abierto, o sea, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder online
y cargar los datos que tenga de cualquier país y entonces analizar diversas dimensiones. Por ejemplo, acá está la ecosistémica, el tema de suelo, subtema uso del suelo. Entonces los indicadores son siguiendo el modelo de predicción estado-respuesta, superficie cultivada con riesgo de degradación, destino de los predios, conservación del suelo, en fin. Y esto se puede hacer para varios subtemas, y esto lo hizo para una serie de variables. Esto está publicado, se puede consultar. Luego, otros objetivos específicos, construir en forma participativa, o sea, con la población civil, un sistema de indicadores para evaluar la producción agroecológica, en particular con los productores de agroecología. Evaluar la sustentabilidad de sistemas de agricultura ecológica mediante indicadores, esto articula con lo que mostré recién, identificar puntos críticos para aportar una agenda de investigación y educación, estudiar la diversidad de maíces criollos y su protección. En cuanto a contaminación genética, esto es interesante porque estamos articulando con la gente del sur de Brasil, desde Santa Catarina hacia el sur, que también tienen un programa similar, entonces estamos articulando con ellos. Luego estamos diseñando una consulta pública sobre todo esto. Esto está bastante verde todavía en realidad. Y esto está bastante avanzado. Es el trabajo del abogado del grupo, de uno de los abogados del grupo. Investigar sobre el estado de situación del sistema jurídico uruguayo, comparándolo con sistemas jurídicos de la región y del resto del mundo. Hay más objetivos específicos, como verán, es un programa ambicioso para 2 años y medio, pero la idea es seguir adelante con esto. Estamos formando recursos humanos calificados, hacemos cursos de profundización, tenemos un diálogo periódico regular con productores, consumidores, educadores, otros actores. Difundimos la información general, tenemos una presencia bastante importante en prensa. Yo creo que a partir sobre todo de ese evento que se dio en el Parlamento nos hemos constituido como el grupo de referencia sobre transgénicos y agrotóxicos. Y por más que ninguno es toxicólogo, pero bueno, nos han obligado a leer mucho sobre el tema y digamos, tenemos mucha presencia en prensa en estos momentos. Algunos resultados preliminares, producción integrada en horticultura, por ejemplo, sobre todo trabajando con el agente de control biológico, trabajando con una sociedad de fomento, o sea, una serie de productores cerca de Montevideo. La problemática acá es, bueno, lo que todos conocemos, importación de agroquímicos, alto número de aplicaciones en horticultura protegida. Esto lleva a problemas de salud en los aplicadores, que son los más afectados por este modelo. Los trabajadores, la población rural, se genera resistencia en plagas y patógenos, efectos sobre organismo no blanco, hay un impacto ambiental, hay residuos en alimentos. Entonces se apunta a un control desde el punto de vista biológico en la producción integrada de hortalizas. Hay ya disponibles varios agentes de control biológico, no los pongo acá, pero están a disposición de ustedes si les interesa. Está bueno porque notamos un gran involucramiento de productores y sobre todo jóvenes en esto, que están apostando por otra manera de producir alimentos. Se han logrado alianzas con otras instituciones, se articulan con las políticas públicas y hay perspectivas de diseminación de la experiencia hacia otras zonas del país. Luego la doctora Baiza trabaja en microorganismos, porque la agroecología parte de una visión holística del sistema de producción, donde no es solo la planta y el grano final, sino todo el sistema. Eso implica también, y apuntamos a que todo goce de buena salud, porque sabemos que la salud, la buena salud del lugar donde se producen los alimentos se va a reflejar en una buena salud finalmente nuestra. Y al revés, si el sistema que está produciendo alimentos está enfermo, eso también eventualmente nos va a enfermar a nosotros. Entonces ella está trabajando sobre la parte de microorganismos, utilizando técnicas de genómica, en fin, promotores de crecimiento vegetal, biofertilizantes, biocontroladores. Este es el trabajo de la magíster Evia, que está trabajando aquí, tiene una beca con ACIT. Salud ambiental, ella es antropóloga, salud ambiental y antropología médica crítica.
trabajando en exposición de plaguicidas agrícolas en Uruguay, yo trabajo de campo en el medio del Uruguay. Y bueno, ya entrando en la parte final, no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué me quedan? 20 minutos. No. Ah, sí, porque eran 10 minutos. Porque empecé 10. En estos 10 minutos que faltan, rápidamente les voy a contar lo que ha sido la línea de tiempo. Esto, a ver, va a ser tipo videoclip. Pero bueno, como que la agroecología existía mucho antes de que nosotros estuviéramos enterados. Ahora, yo soy biólogo molecular, no tenía ni idea que existía la agroecología. Sí me habían dicho, y bueno, y pensaba que eran una serie de hippies que se dedicaban a plantar por ahí, pero me encontré con un grupo realmente muy fuerte académicamente, decenas de investigadores y con un sistema de certificación orgánica que se basa en análisis, en fin, acá está la línea del tiempo, esto lo voy a pasar rápidamente, pero estos trabajos son disponibles. ¿Y se llega a qué? A que se genera un Plan Nacional de Agroecología, que es un proyecto de ley para que haya un fomento de la agroecología a nivel gubernamental. Esto se presentó en el año 2015 y en estos momentos se está siendo tratado por el Parlamento Nacional. Tenemos esperanzas de que esto camine bien. Luego, otra de las líneas que empezó en el 2008 más o menos fue lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Este es el ADN detective, que es nuestro logo, y nuestro laboratorio se llama La Trama. Esta es la gente que ha estado participando en el laboratorio, en fin, y hemos articulado con gente de Facultad de Química y Agronomía, por ejemplo, encontrando flujo génico por polen. Y esto bueno, fue publicado. Ahora tenemos más datos para hacer una publicación de más relevancia. Hacemos informes técnicos para los productores. Uruguay es un país muy ventoso. En verano es más seco, entonces el polen puede viajar siendo viable. Hemos visto contaminación a más de 1000 metros. Cuando la zona, digamos, tampón, buffer de contención se nos dice que es de 200 metros y hemos encontrado contaminación, si bien con frecuencia baja, pero a más de 1000 metros. Incluso habiendo barreras biológicas como montes de eucaliptus en el medio. O sea que el polen, así como el ADN, son promiscuos y viajan y se diseminan por ahí, así como los agrotóxicos también. Y bueno, parte del recorrido de nuestro núcleo fue a través de la articulación con Slow Food Uruguay, que empezaron a hacer seminarios de etiquetado. Ahí nos fuimos conociendo, de hecho, los colectivos T, en esos seminarios de etiquetado. Se han hecho ya varias versiones y ahora todos integramos el colectivo. Después, esto es el sello que apareció primero en los alimentos de Montevideo, ahora se cambió por porque bueno, la industria vio que era como muy, tomar como que era muy agresivo, como que se podía confundir con tóxico, y entonces bueno, nosotros lo que queremos es que el consumidor sepa, y en realidad ahora dice organismos modificados genéticamente. Ya sé que tengo que ir terminando. Esta es la parte más técnica, simplemente la lista, porque también acá en México todos los alimentos procesados que tengan todo esto, segura o muy probablemente sean transgénicos, como muestra. Estos son los alimentos que pueden tener. Y estos son todos los antecedentes de etiquetado, no voy a entrar en esto, en el proyecto de ley, todo esto es un videoclip. El decreto de Montevideo, que fue modificado de a poco, modificado desde un punto de vista para armonizarlo técnicamente con lo que se puede analizar, pero también en un diálogo constante con la industria. Quiere decir que el diálogo nunca se perdió, al contrario, siempre fue un diálogo fluido. Están en otras intendencias, en otros departamentos. Entonces tenemos un convenio con la Intendencia de Montevideo. Esta es parte sobre lo técnico, que es simplemente que analizamos dentro del cassette de expresión de los promotores y terminadores. O sea, hacemos PCR en tiempo real, yendo a 2 marcadores genéticos, y a veces para cuantificar hacemos eventos específicos, sobre todo para identificar.
vamos a esos marcadores, entonces digamos esto es el flujo de trabajo. Está todo muy estandarizado, nos basamos en las normas ISO, tomamos como muestra de referencia las de la Unión Europea. O sea, acá no estamos inventando nada, a diferencia de otros desarrollos académicos que uno puede inventar métodos. Acá no estamos inventando nada, sino adoptando cuestiones que ya han sido validadas, digamos. Estos son los resultados de Montevideo. Llevamos ya más de 300, pero esto es lo que, cuando dijimos paremos acá y publiquemos esto, y esto está ahora en revisión en Food Control. Alimentos procesados, ultraprocesados, estos digamos, este es el muestreo. El 37% presentan secuencias, de maíz 38%, fíjense que es similar maíz-soja. En fin, hemos analizado granos, harinas, almidones, proteína vegetal, galletas, productos de copetín, o sea, snacks, eso, botanas, ¿va? Chacinados, cereales, salsa de jugo, pastas secas, o sea, y además o sea, casi el 90% de los alimentos resultados positivos tienen más de un 1%, que es el umbral que se puso para etiquetar, al igual que en la Unión Europea. Bueno, perdón, la Unión Europea es 0,9%, al igual que Brasil. Vale decir de que el muestreo se hizo sobre aquellos alimentos que no estaban etiquetados. O sea que había que sumar a estos porcentajes los alimentos que ya tienen etiqueta, porque la idea era monitorear qué pasaba con los no etiquetados. Bueno, entonces en resumen, esto está en la publicación. Tenemos colaboraciones con el equipo de Elena Álvarez, con la Universidad Nacional de Costa Rica. Estamos en estos momentos en un proyecto internacional, México, Uruguay, Costa Rica, Salvador, Ecuador. Estamos con redes Amigos de la Tierra. Hemos logrado que Paysandú firme un convenio con nosotros también para implementar. Paysandú es una ciudad del norte del Uruguay. Este es el paper que quizás ya conocen, que son coautores con Emanuel, Alma Piñeiro, Elena Álvarez y otros gente de la UNAM, donde se analizaron alimentos sobre todo de México, pero también de Uruguay y de otros lugares. 82% presentaron secuencias transgénicas en alimentos derivados de maíz, y dentro de ellos el 50% presentaron secuencias positivas para, presentaron 50% de las muestras positivas para transgénicos presentaron glifosato o su producto de degradación AMPA. Este es el primer trabajo a nivel mundial que analiza a la vez en alimentos procesados, transgénicos y glifosato. Bueno, este es el paper que hicimos con la gente de Costa Rica, y ya para ir terminando, formalizamos todo lo que se está haciendo a nivel de agroecología, que es mucho. Estas son acciones que hemos hecho con respecto a la sociedad civil, y estamos generando una cátedra libre sobre soberanía alimentaria, al igual que hay en varios países de América Latina. Estamos articulando mucho con Argentina, y esto es el afiche del encuentro que les mostré al inicio, donde pueden ver los videos. El desafío tecnológico que estamos en este momento es cómo vamos a analizar la nueva generación de alimentos genéticamente modificados. Y con esto termino, ya termino. Todo lo que son sigénicos, ARN interferencia, edición genómica, los gene drives, la biología sintética. Ese es el desafío técnico-tecnológico en el que estamos enfrentados en estos momentos. En particular, por poner un ejemplo, cuando aparezca la carne sintética, que ya hay patentes al respecto en Estados Unidos, ¿no? Y es carne hecha básicamente por vegetales, pero la parte sangrienta de la carne, la hamburguesa, se hace con una leg-hemoglobina que proviene de la soja. Es una soja transgénica, es una leg-hemoglobina modificada para que sea producida en levaduras y purificada, le dé este aspecto sangriento a la pasteta vegetal. Entonces, bueno, en fin, vamos a tener que desarrollar métodos analíticos para poder saber qué es lo que estamos comiendo. Y bueno, esto ha sido todo. Puedo agradecer a la gente que me invitó, a Ana en particular.
que posibilitó esto, al Instituto de Biología y a ustedes por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenos días, ¿oíste o no? Me llamo Francisco. Pues Claudio. Claudio, usted mencionó que hay una polarización del debate sobre los organismos genéticamente modificados. Sí, a nivel mundial. Pero bueno, me quiero referir al caso específico de México por el tipo de pregunta que voy a formar. A ver. Siendo México y Uruguay dos países latinoamericanos, aunque a veces parece que México no es muy latinoamericano, que digamos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las características del debate en Uruguay en términos políticos? Usted mencionó también en la introducción lo importante que es tener una perspectiva geopolítica de las regiones donde se da esta investigación científica para contextualizarla con el resto de los eventos sociales, culturales y conceptos políticos. Entonces esa es la pregunta básicamente, y también si me permite, me interesa saber cuál es la construcción epistémica de interdisciplina que tienen allá en la República Oriental, porque acá en México usualmente son los científicos sociales los que dominan esta discusión, y al ver la constitución de personajes que forman parte de su colectivo interdisciplinario me da la impresión de que en contraste tenemos una carga fuerte de científicos naturales y de las ciencias exactas. Gracias. Son dos preguntas, ¿no? Y las dos son muy buenas preguntas. La primera, con respecto al debate, a nivel político, no hay. Acá tampoco. Yo tengo una radio portátil que llevo en todos mis viajes para estar escuchando a ver qué está pasando en cada país. El otro día escuché a un aspirante a ministro de Agricultura por un candidato que probablemente gane. No habló nada del modelo de producción. O sea, los modelos de producción no están en debate, se imponen. Justamente ese es el desafío que tenemos, que queremos nosotros imponer o poner sobre la mesa, como que se debata los modelos de producción. Pero no se debate, se impone. ¿De acuerdo? Por eso el peso de la geopolítica es tan grande. Con respecto al otro, la construcción interdisciplinaria, a mí me faltó acá una diapositiva que mostraba, digamos, una liga al espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Eso es un servicio universitario, como puede ser una facultad o un instituto, donde confluyen los proyectos interdisciplinarios, o sea, ahí se financia, es un lugar de reuniones, de encuentros, en fin. Entonces, al haber un lugar que tiene su propia estructura académica, me refiero a una secretaría académica, una comisión académica de gente formada en interdisciplina, se evalúa, digamos, la pertinencia interdisciplinaria de cada proyecto antes de ser aprobado o evaluado. Se evalúa eso. Entonces, sí, lo que se busca es una interdisciplina de una manera lo más amplia. Y naturalmente sí han confluido, depende, es muy variable. Por ejemplo, el diplomado de política de drogas que yo integro, que también nos podemos llamar, en el inicio se llamó diplomado interdisciplinario, yo les pedí que sacaran un interdisciplinario porque éramos multidisciplinarios. O sea, cada uno de su disciplina venía y daba su visión del asunto, pero no hay un trabajo en común, que es lo que caracteriza la interdisciplina. Un encuentro de varias disciplinas apuntando a un objetivo común. ¿Está bien? Ni que hablar de que es el paso anterior a la transdisciplina, que es lo que nos gustaría apuntar, y como los argentinos ya están trabajando en la epidisciplina todavía. Pero bueno, pero hablando de interdisciplina, sí queremos que ya el colectivo T era interdisciplinario, y el colectivo tal lo es más todavía. Entonces, ahora, está buena la pregunta porque nos lleva a otra cuestión, que es cómo se evalúa todo esto. Porque a nosotros nos informa interdisciplina. Y hay que decir la verdad que para ser, llamémosle, bueno interdisciplinariamente, tienes que ser bueno disciplinariamente. Eso es lo que te da legitimidad académica. O sea, si no eres bueno en tu disciplina
te formaste en tu disciplina y bueno, entonces empiezas a tener producción académica, publicaciones, en fin, formación de recursos humanos, es difícil que a nivel interdisciplinario sea respetado, ¿me explico? Pero bueno, todos nosotros más o menos tenemos una pata disciplinaria que más o menos se refleja en lo que son los objetivos específicos, se trabajan de manera interdisciplinaria, pero aún queda, digamos, cómo se evalúa todo. Es muy difícil evaluar la interdisciplina. Y sobre todo, esa falta de criterios de evaluación interdisciplinaria se refleja en que la interdisciplina es subvalorada. Porque la construcción interdisciplinaria no lleva necesariamente a la producción de papers, sobre todo es como hay una fase lag, ¿no? Como cuando empieza a crecer el microorganismo, que pasa, bueno, en la interdisciplina es más larga que en la disciplina, porque en la disciplina uno entra a un laboratorio y ya hay una línea de investigación, entonces uno, bueno, ok, voy a trabajar tal problema y tengo resultados y los publico. Pero en la interdisciplina, generar resultados interdisciplinarios es más complicado. Dicho esto, nosotros, yendo a la parte epistemológica, justamente lo que estamos haciendo en este momento es tratar de definir desde el punto de vista formal el sujeto de investigación, o sea, la parte ontológica de todo esto. Y después pasar a la parte epistemológica. Entonces, en este momento estamos comenzando a hacer un análisis interdisciplinario de la actuación de nuestro colectivo. Para hacer eso nos damos cuenta que como colectivo nos quedamos cortos porque nos falta la formación, la parte formal de análisis interdisciplinario. Entonces ahí estamos articulando con gente del espacio interdisciplinario que son expertos en interdisciplina. ¿Me explico? No sé si conocen el problema. ¿Alguien más? Claro, muy interesante la charla y muy buen trabajo del colectivo. Y la pregunta va relacionada al ¿qué tanto han cuantificado dices que obviamente las alternativas, con lo cual estoy muy de acuerdo, son una manera de en realidad salir de este problema en donde parece que no hay más que opciones transgénicas? Y hay que promover las otras opciones que además son muy buenas y en muchos casos ha demostrado que son económicamente viables. Sí. Entonces la pregunta es qué tanto han cuantificado el crecimiento de la agroecología en Uruguay y en otras regiones y a nivel económico también de la viabilidad de estos sistemas. Sí, muy buena pregunta. No tengo una respuesta más que cualitativa al respecto, porque yo soy de la parte de usted. Si hubiera alguien de la ACA quizás te podría dar más cifras, pero justamente dentro de los objetivos del colectivo es hacer un análisis de lo que está, análisis de situación. Sí se sabe, la parte de la agroecología tiene bien claro quiénes son los integrantes de la red y todo eso. Lo que yo te puedo decir cualitativamente es que esto está creciendo exponencialmente. ¿Y por qué? Porque hay mercados, hay oportunidades económicas para todo esto. Uruguay es un país chico, tiene una oportunidad, que lo venimos diciendo desde hace tiempo ya, de producir alimentos de calidad para mercados con alto poder adquisitivo. Por ejemplo, ni que hablar de la propia población, el mercado interno. Entonces, fíjate que la propia China hace un par de años vino a Uruguay y dice, todo bien para la soja transgénica, nosotros seguimos comprando barcos y millones de toneladas, pero no tiene algo de soya no transgénica y no tenemos. Entonces, estoy hablando de la soya, que no es un producto tradicional de Uruguay, que hace 20 años prácticamente ni se plantaba en Uruguay, una centena de hectáreas, quizás, una cosa marginal. No tenemos. Entonces, ahí tenemos un desafío de producir alimentos de calidad y sí, lo que tú dices, yo no me lo puse acá porque por una cuestión de extensión del tiempo, pero cada vez aparecen trabajos en revistas serias que muestran que la producción agroecológica es tanto o más productiva cuando se toman en cuenta todas las variables de producción que la producción convencional. Entonces, ese es un argumento muy fuerte que estamos tratando de dar a nivel, digamos ya, político, para que las autoridades
salgan un poco de esa cuestión de que tienen de que solo la producción agroindustrial basada en el uso masivo de agroquímicos es la producción que podemos tener. Pero no, quizás si entras a las ligas que están ahí puedas tener más respuestas al respecto. Gracias por la pregunta. Gracias. El movimiento está muy bueno. Yo tenía una pregunta. A mí Uruguay me impresiona porque es un país muy pequeño y muy buen productor. O sea, es impresionante que pueda exportar más madera que Argentina. Pero trato de ver la diferencia entre... Por ahora. Porque no, claro, porque están talando enormes superficies en el norte de Argentina para plantar pinos, por ejemplo. O sea que en unos años nos van a ganar por una cuestión de superficie. Sí, pero justo estoy pensando la diferencia, porque somos muy parecidos y la diferencia. Porque Bueno, ¿parecidos entre qué? si voy a tratar de, porque la tengo un poco confuso. Tú eres argentino. No, mi mamá es argentina y mi papá es uruguayo. Ok, ahora entiendo. Pero yo soy mexicana, entonces como que Okay. sí, constantemente pienso en cómo somos parecidos. Yo viví en Argentina un tiempo y también viví algún tipo de similitudes y problemas similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México es cierto que no hay un debate sobre el modo de producción y nos tenemos que esperar hasta el tercer debate para ver si se hablan de estas propuestas, aunque si no, no meto a la página, y que para mí todo se basa sobre la producción y el ambiente y toda la migración, todo está basado en eso, entonces siempre tendría que estar presente. Pero bueno, como no está, sí hay diferencia, y al menos Mujica, me acuerdo cuando decía aumenta el PIB, pero a costa de qué, yo le estaba muy en contra, y supongo que Tabaré también siguió con la misma tendencia, pero no es la misma amenaza, porque aquí ni siquiera se pone en la discusión, y al menos allá se ponía discusión en los presidentes, ¿no? Diferente, pienso. Entonces, pero veo los problemas de etiquetado. La carne uruguaya es muy bien etiquetada y los transgénicos no, pero quizás es por la historia que tiene o por la cultura. O por el tiempo, porque es eso lo que se produce. Porque es muy reconocida la carne, así como si es confiable, y resulta que Uruguay está teniendo ese problema, pero porque la amenaza es muy fuerte. Y la interdisciplina yo veo que está muy en contra de los transgénicos, y esto por solamente intereses de pocos y como patentes. Entonces la interdisciplina está en contra de los transgénicos, y aquí en México se ponen en juego muchas otras cosas que son miles de años de evolución y de selección natural. Entonces, por las milpas y todo eso siempre va a estar en contra. Entonces sí veo que eso puede ser una fortaleza de lo agroecológico y que no está en debate. Pero ¿cuál sería la amenaza? Porque me has dicho que con la industria sí tienen una plática. ¿Cuál es la amenaza? No son las transnacionales, pero si lo están hablando los políticos, ¿por qué sigues creciendo el PIB a costa de todo? No sé. A ver si te entendí. En primer lugar, los políticos son expertos en la demagogia, todos. Esos dos que nombraste también. Entonces, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que sucede. O sea, bajo el gobierno de Pepe Mujica se aprobaron una cantidad enorme de delitos transgénicos. En la campaña anterior, donde sale este presidente que tenemos ahora, Tabaré Vázquez, que es un médico oncólogo, y eso me llama mucho la atención, porque es un médico oncólogo y parte del problema es el enorme aumento de casos de cáncer que tenemos. Ni siquiera se habló en la campaña, o sea que no se habla a nivel político. Solo se habla cuando es favorable la agenda política a tal o cual grupo político. Pero digamos que los grupos políticos más bien articulan con la parte más interesada que esto se ponga, que es la parte agroindustrial, que maneja muchísima lana. Entonces, como grupo de presión tiene mucho más fuerza que lo que puede ser la producción agroecológica, que son productores de base, digamos. Tú mencionaste la milpa. Yo tengo un enormísimo respeto por la milpa. Es más, creo que tenemos todavía mucho que aprender de la milpa. Y sobre todo tenemos que lograr aplicar las herramientas biotecnológicas que hemos aprendido
a lograr una milpa de gran escala. Por ejemplo, capaz que eso no puede llegar a pasar, pero sí, por ejemplo, ejemplos de policultivo, ¿está bien? Entonces, la biotecnología, ¿qué nos puede ayudar? En que, por ejemplo, podemos caracterizar un sistema de una manera muy fina. Podemos entender las interacciones que están sucediendo a ese nivel. No para modificarlo según nuestro criterio, que pensamos que somos más sabios que la madre naturaleza, ¿no? No, justamente lo que nos tienen que enseñar estos sistemas naturales es que no hay nada más sabio que la propia naturaleza. Entonces, bueno, todavía tenemos mucho que aprender de la madre naturaleza. Pero sí, no sé si algo contesté tu pregunta. Es muy complejo porque tú mencionaste muchas variables al mismo tiempo. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Quisiera hacerte una más, y es que me llama la atención que dado que ya es, digamos, legal poner la etiqueta, entonces hay mucha gente que tiene que cargar con esa prueba, ¿no? O sea, productores que tal vez son muy chiquitos y que tienen que acercarse con ustedes a ver si su semilla tiene o no tiene. Exactamente. Y la pregunta es, ¿y si tiene? O sea, ¿qué recomendación o cómo le entregan el resultado a la gente? Nosotros lo hacemos de manera discreta. Por ejemplo, una cooperativa semillera que produce harina de maíz, nosotros le llamamos polenta, ¿no? Ahí se consume bastante en Uruguay. Entonces, quieren producir polenta orgánica, no transgénica y sin agrotóxicos. Bueno, la parte de agrotóxicos la analiza facultad química. La parte transgénica la analiza facultad de ciencias o facultad de química con Pablo. Entonces, estamos hablando de facultades. No es un laboratorio privado el que está haciendo ese análisis. Y nosotros estamos costeando esos análisis en base a estos proyectos. O sea, hemos dedicado una parte de los fondos para hacer ese tipo de análisis. ¿Está bien? Porque si no sería un costo extra para el productor. Entonces, como queremos promover ese tipo de producción, absorbemos esos costos nosotros. ¿Está bien? Pero la otra parte es cómo comunicar los resultados. Eso no es menor. En el año 2016, creo que fue, una de estas cooperativas encontró que su maíz que iba a plantar, o sea, la semilla que iba a plantar para producir maíz estaba toda contaminada. La descartaron. Entonces, ese año la producción fue mucho más baja porque tuvieron que ir a buscar semillas de apuro a otros lados, pero no tenían el volumen de semilla que necesitaban para hacer toda la plantación de cientos de hectáreas de maíz para hacer esa polenta orgánica. Y bueno, eso puede pasar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ir un paso antes, es hacer como una barrera de contención. ¿Me explico? ¿Dónde estás plantando tu maíz? ¿Hay maíces transgénicos alrededor? Por el flujo génico. Tener mucho cuidado entonces en dónde se compran las semillas. O sea, entonces vamos a la red de semillas, que es donde se están digamos, intercambiando semillas nativas o algunos híbridos de buena producción que no son transgénicos. Y cuando una cooperativa recibe esas semillas, una parte va a análisis para ver si tiene esta contaminación. Pero sí, es parte de la perversión de este modelo, que el costo, los costos siempre caen sobre los que no aplican el modelo. Una de las resistencias grandes en México es que una vez que tienes el análisis de positivo puede ser demandado. O sea, puede ser obligado a eliminar tu semilla porque no tienes la patente. Allá ya se ha dado. No, en ese caso no se ha dado ningún. La reacción cuando nosotros tuvimos los primeros resultados del flujo génico, que bueno, se comunicó a los productores, pero también fuimos al Estado, digamos, a este organigrama que les mostré, le dimos una reunión y dijimos, mira, tenemos resultados de que se está contaminando el maíz. Bueno, tomaron nota de la situación y nos citaron a otra reunión donde estaban los representantes de lo que se llama el Instituto Nacional de Semillas, donde ahí están las grandes compañías semilleras representadas y había representantes de las grandes semilleras. Y la reacción de ellos fue... Bueno, ok, pues te agradecemos mucho por la plática y vamos a tener café y galletas para seguir discutiendo, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias.